It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy tenemos con nosotros a Gorka Arce, un ingeniero donostiarra que a base de pasión y trabajo ha llegado hasta la cúspide del motorsport. Desde Austria nos contará sus experiencias y flirteos con categorías como Super GTs o Fórmula 2. Bienvenido, Gorka. Muchas gracias, señor. Siempre un placer. Además, la iniciativa la empiezas ahora justo, o sea que muchas ganas de que vaya adelante esto. Sí, si te parece, para empezar y para ponernos un poco en contexto, si me meto al LinkedIn y leo tu currículum, pone que eres ingeniero de simulación y jefe de proyecto en AVL. ¿Puedes explicar un poco más esto, qué es lo que haces o en qué consiste? El trabajo básicamente, se divide en dos partes. La parte de simulación es, en la empresa en la que trabajo, hacemos un software de simulación dinámica de vehículos. AVL es la empresa y VSM es el software. Y lo que hacemos es preparar carreras para equipos. Un equipo compite una temporada y nosotros les preparamos el evento probando diferentes setups, configuraciones de aerodinámicas, muelles, suspensión, etcétera. Y con eso les hacemos informes, sensibilidades de vehículo y demás. Y luego la parte de jefe de proyectos, al final en competición es un campo muy diverso y no solo hacemos simulaciones, sino que también probamos vehículos, desarrollamos, tenemos un dyno donde probamos motores, donde probamos el vehículo completo, sistemas híbridos y demás, y también lo que es entrenamiento de pilotos en el simulador, etcétera. Entonces ese es un poco el resumen del trabajo. A veces me cuesta incluso a veces explicarlo porque es un poco, es bastante diverso, pero son las dos áreas que básicamente toco día a día. O sea, aunque AVL haga un montón de cosas, tu trabajo es 100% motorsport. Eso es, sí. Yo vehículo de calle no suelo tocarlo, no porque... me gustan los coches, pero no lo toco y por suerte la empresa hay gente muchísimo mejor que yo para esos temas, así que yo 100% carreras, y una vez que empiezas en carreras ya te vas especializando en carreras y vives en un mundo completamente separado del resto. O sea, siempre suelo poner ejemplo que lo que es competición al final es una pequeña isla dentro de lo que es el mundo de la automoción. O sea, no nos parecemos en la gestión de proyectos, no nos parecemos ni en los plazos, ni en la cantidad de gente que hay, ni objetivos. Así que son mundos muy, muy distintos a pesar de que sean de la misma familia. Ya, y si no me equivoco, empezaste como hace ya 6 o 7 años con AVL y desde el principio entraste ya al departamento de motorsport y has ido evolucionando dentro del motorsport, pero siempre en el mismo área o en cosas parecidas, ¿verdad? Eso es. Sí, yo justo, como yo creo que al día de hoy el 70% iba a decir de la gente joven, pero no sé hasta qué edad puedo llamarme joven, pero de la gente no muy mayor. Somos jóvenes todavía, la treintena se considera joven. Eso, los nuevos 20. Yo creo que con Fórmula Student y de ahí fue a hacer un proyecto final de carrera en Austria. Dio la casualidad, porque esto no le ponía que era para competición y al final yo creo que si quieres hacer competición y ves que estás ya en una empresa que hace competición a más alto nivel, te quieres quedar. Entonces, después del proyecto estaba la opción de quedarme y ya el tiempo ha volado desde entonces y ahí sigo. Así que sí, y ahí empecé haciendo simulación a nivel ya un poco más, a un nivel más básico. Yo trabajaba para un poco agregado de proyectos y demás, y ahora ya la verdad es que muy cómodo, me sigue gustando igual que el primer día, lo disfrutas de diferente forma que el primer día, etcétera, pero bien, muy contento. De hecho, alguna vez me suena haberte escuchado decir que el trabajo, desde que empezaste ahora, ha cambiado, ha evolucionado, y no sé si te refieres tanto a porque tus posiciones o tus puestos de trabajo han cambiado o porque en estos 7 años al final la tecnología también ha avanzado muchísimo y eso creo que nos afecta directamente a la forma en la que se trabaja en las carreras. ¿Puede ser un poco las cosas o...? Justo lo último que has dicho yo creo es lo que está pasando. O sea, yo... cuando yo empecé, que fue hace 6 años, que no es que me remonte la de piedra, pero una simulación, por ejemplo, para hacer 200 vueltas para preparar una carrera, o 500 vueltas, que ya para aquel entonces era bastante,
tenía que dejar el ordenador casi de noche o dejarlo ahí corriendo las simulaciones. A día de hoy, para un fin de semana de carreras, hago aproximadamente 120.000 vueltas. Y hago ahora mismo, puedo hacer 8.000 vueltas, las puedo hacer en apenas 2 horas. O sea, porque ahora trabajamos este concepto que gusta mucho, ¿no? El concepto de la nube, y trabajamos con simulación en la nube, y la verdad es que lo que ha acelerado la simulación es increíble. Ya te digo, si antes hacíamos 200 vueltas y tenías un poco el espectro de cómo podría ir el monoplaza, porque tienes estos 200 puntos distintos de setups, ahora tenemos 120.000. Entonces se expande mucho más la nube, se combina un poco todo, ¿no? Ahora quizás el riesgo está que ahora la gente puede trabajar un poco más a lo bruto, es decir, a la fuerza, todo dentro, pero también hay que ser un poco más inteligente y saber qué resultados quieres tener, y quizás tienes más resultados, pero también puedes hacer un análisis más profundo. O sea, es combinación de todo. Sí, eso iba a decir, pero al final parece que la tecnología ha facilitado el trabajo, pero ponerte a analizar 120.000 vueltas, pues son unas cuantas vueltas como para analizar, ¿no? Habrá que descartar muchas de ellas, imagino. Lo bueno es que para eso también las cabezas pensantes que hay por ahí tenemos también un programa asociado para medir los resultados. Entonces ahora hace tiempo que ya no utilizamos lo que podría ser programas tipo Excel o demás para calcular o para sacar resultados, sino tenemos nuestro propio programa asociado que te lee todos estos resultados, y luego al final, claro, siempre el ingeniero tiene que interpretar. O sea, seguimos... lo que siempre digo también es que tienes que saber un poco lo que estás haciendo, porque puedes perder muy fácil el rumbo. Si ahora tienes programas que te permiten hacer 200.000 vueltas, puedes ver a gente que se fía 100% del resultado, y al final tienes que tener un espíritu crítico también y saber lo que estás poniendo ahí. Que es lo que me faltaba, por ejemplo, al principio. Hace 6 años yo quizás era más lo que entra es lo que sale, perfecto, es el resultado, y ya con el tiempo vas aprendiendo un poco el espíritu crítico también de qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, y sumas esas experiencias que tienes del pasado, y así todo avanzando. Sin duda que la técnica avanza mucho más rápido que yo, eso no te lo voy a negar, porque vamos, no puedo llegar a esa velocidad de la técnica, pero noto la combinación de las dos cosas que has dicho al principio. Está avanzando mucho la técnica, muchísimo, y está cambiando la forma de trabajar, y luego también de las experiencias se aprende. Cuando dices que trabajas con un equipo, ¿estás físicamente con el equipo? ¿Trabajas a remoto o cómo funciona eso? O sea, me imagino que tú trabajas para VL, ¿llegas a viajar con los equipos o cómo funciona? La verdad es que depende iba a decir del contrato, pero incluso a veces del reglamento. O sea, hay categorías que no permiten tener o que limitan el número de personas que puede haber en la pista. Entonces, hay referencia, lógicamente tienen pues los mecánicos del equipo, ingenieros del equipo, gente de marketing, etcétera. Y ahí en ese caso hacemos un trabajo remoto. Otros casos que nos exigen estar allí, pues por ejemplo, si es para coaching e ingeniería de pilotos, siempre la figura del coach, que es una mezcla de coach del piloto, pero también ingeniero, es mejor que esté en la pista, le das cierta, vamos a decirlo así, más seguridad al piloto. Pero a día de hoy ahora se llega a hacer remoto. O sea, hay herramientas que permiten trabajar remoto sin mayor problema, aunque sí que es verdad que en la pista siempre tienes otro feeling y ves otras cosas que no se pueden plasmar en un email o en un informe. Ya, y en este mundo hay bastante secretismo o reticencia a dar información, e incluso hay veces que dentro del mismo equipo, entre los ingenieros, como que no quieren pasarse la información. ¿Cómo te reciben los equipos? Porque al final te están contratando, quieren tus servicios, pero eres un agente externo, no eres parte del equipo, y siempre puede haber ese miedo de que te lleves información. ¿Suele pasar algo o te tratan como uno más del equipo y te acogen bien? De las experiencias que he tenido hasta la fecha, la verdad es que te acoge bien. Generalmente, además, son... no buscamos, o al menos no buscas entrar ahí, sobre todo... No buscas entrar como tengo la respuesta o tengo la Biblia y esto es lo que hay que hacer, esta es la palabra del Señor, eso es lo que hay que hacer. Sobre todo porque no es así. Al final hay que pensar también, yo llevaré 5, 6, 7 años, pero habrá equipos en los que haya mecánicos que llevan 40 años usando el mismo tipo de monoplaza, habrá ingenieros que llevan 20 años que han corrido en agua, en seco, en casi nieve, que tiene una experiencia vital que es muy importante, que sobre todo, por eso lo mejor es buscar un poco entrar como parte del equipo. Yo creo que es de las claves. Te reciben bien,
cuando ya formas parte del equipo, ya te reciben bien. Sí que es cierto que cuando buscas firmar nuevos contratos o nuevos equipos y demás y les explicas un poco simulación y demás, sí que la vieja escuela, la muy, muy vieja escuela, hay parte de ella que es muy reticente a aceptar softwares, a aceptar herramientas de simulación avanzadas. Yo creo que se ve, hay dos formas de verlo, ¿no? Ellos tienen su método, ellos confían 100% en su método y no ven que vayas a optimizar nada ahí. Y hay otros que recelan también de que alguien de fuera venga a hacer el trabajo, un poco lo que has comentado. Esa mentalidad de si viene de fuera, se lo va a llevar. Pero generalmente, ya te digo, a día de hoy, los ejemplos que se me vienen a la cabeza, todo muy, muy correcto. Te tienes que adaptar, lógicamente, al equipo, hay que saber un poco también hablar, así que hablar con el equipo y formar parte del equipo, no ir con la actitud de tengo un software que me lo dice todo, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Sí, me alegro de escuchar esto porque pues sé que a veces pasa, pero por suerte creo que es una minoría y así debería de ser. Sí. Y en tantos proyectos que estás, creo que has viajado por un montón de países diferentes y no solo países, sino además continentes. ¿Ves diferencias si coges, por ejemplo, la forma de trabajar que puede haber en Brasil, Argentina, Japón, Alemania? ¿O realmente está muy unificado todo el mundo hoy en día y más aún en motorsport? La verdad es que, aunque parezca, porque Motorsport es un mundo, tú lo conocéis bien, es muy pequeñitos, al final tú conoces a uno que conoce a uno y parece que somos 8 amigos aquí, pero la forma de trabajar, por ejemplo, de culturas como puede ser asiática o más concretamente Japón, totalmente distinta a la nuestra. O sea, ahí ves que culturalmente es totalmente distinto la forma de enfocar un proyecto, la forma de incluso de hacer... de realizar un trabajo con ellos es totalmente distinta. Y eso es muy importante que yo creo, y no solo para Motorsport, sino el ingeniero en un ámbito más general, tiene que tener ese punto de capacidades sociales, ¿no? Ese soft skills que le llaman también los entrepreneurs y coaches del mundo. Pero son ese punto de saber tratar. No puedes tratar, un ingeniero no puede tratar igual a un cliente japonés que a un cliente alemán que a un cliente americano. Son actitudes muy distintas. Y lo sigo viendo en Motorsport. La NASCAR no se parece nada al campeonato de turismos de Japón, incluso en el approach que hacen. Ya, y te voy a hacer una pregunta que si no quieres no la respondas porque es muy de opinión y no sé ni si te puede responder, pero ¿tú crees que esto puede ser la razón por la que, por ejemplo, Honda haya fracasado en la Fórmula 1 ahora o Toyota fracasara con su proyecto hace unos años? Bueno, al final es cierto que y objetivamente si miramos estadísticas y datos, el éxito ya sea de Honda o de Japón, pues ha costado o está costando, no ha llegado al punto en el que ellos mismos esperaban. La verdad es que Honda es una pena que ahora abandone la Fórmula 1, sobre todo viendo que estaba llegando a niveles muy, muy competitivos. Lo estamos viendo este año con Red Bull. El nivel de Honda es fortísimo, no tiene mucho que envidiar ya al todopoderoso motor Mercedes y demás. Está a un nivel muy fuerte. Justo, ya, precisamente... sí. Ya veo que no quieres responderlo y te vas por los temas. Exacto. Muy bien visto, gracias. Así que vamos a seguir. Muy bien visto. Por lo que dices, viajas un montón y en general creo que todo el mundo el que trabaja en el motorsport, ya no solo ingenieros, sino mecánicos, jefes de equipo, todos viajan muchísimo. ¿Cuánto puedes llegar a viajar en un año? ¿Puedes llegar a aburrirte de viajar dentro de un año? Al final, lo de viajar es curioso porque este año que con la pandemia más apenas he viajado, casi costaba mucho volver a empezar. Pero el año pasado, por ejemplo, sí que acumulé 90 vuelos y este año han sido 38. Y... esa es la diferencia. El viajar llega a un punto en el que sí que te llegas a cansar, pero yo creo que te metes en la ola y sigues ahí. Y bueno, es como el que coge una hora de coche para ir a trabajar, pues al final un atasco y demás, pues yo creo que al final te haces a ello. Sí, vamos, que te acostumbras. La verdad es que yo tuve una temporada que viajaba mucho a Abu Dhabi y cogí la misma rutina en la que en cuanto me subía al vuelo veía una película, leía un libro, dormía un poco, comía y volvía a leer y al final se pasaban las 7 horas del vuelo como si no hubiera pasado nada. Sí, justo eso, te metes una rutina.
haces tus rituales casi, tu rutina, y ya es como, ya te digo, es casi mejor que un atasco. Además te olvidas, te duermes. Yo me monto el avión y el libro ni lo abro, o sea, me quedo dormido. O sea, eso es una ventaja, la verdad. O sea, que ahora durante la cuarentena, cuando has tenido que estar en casa, más que disfrutar, lo has pasado mal, por así decirlo, ¿no? O sea, las 2 primeras semanas era muy extraño todo. O sea, me subía por las paredes y luego ya me adapté y debo admitir que la pandemia no me ha venido nada mal también. Igual lo de parar una temporadita no ha estado nada mal, ¿eh? Sinceramente, me ha venido muy bien. Porque ahora mismo estás viviendo en Austria, ¿no? Exacto. Ahora, presencialmente debería estar la mayor parte de mi tiempo en Austria, pero bueno, ahora gracias al teletrabajo y las maravillas de Internet también me permite trabajar desde casa a cualquier parte, o sea que intento pues también escaparme a casa cuando puedo, cuando las restricciones lo permiten y bueno, compaginar un poco todo. ¿Y qué tal se vive en el extranjero? Porque la mayoría de españoles que se tienen que ir fuera por una razón o por otra dicen, no, o sea, se vive bien, pero como en España no se vive en ningún sitio, y además tú siendo de San Sebastián, pues creo que en San Sebastián, pues lo bonito que es y lo bien que se vive todavía tiene que costar más. Justo eso, o sea, como en España no se ve en ningún sitio, eso a mí es algo que para mí es impepinable, es algo vamos, es que no, quiero decir, los días tienen 24 horas y como en España no se ve en ningún sitio, en fin, o sea, y no solo de la comida, que siempre se recurre a la comida, hablo de la gente. Como te atienden en la pescadería aquí, o sea, nada que ver allí. Allí casi tienes que pedir perdón para pedir algo. El espíritu de la gente, no sé, yo creo que aquí no se ve en ningún sitio. Y yo creo que todos los que estamos fuera, el 80% estamos fuera porque por situaciones de trabajo que te llevan a estar fuera, pero siempre intentamos volver. Y sobre todo en verano ahora, o meses de octubre, mejor dicho, septiembre-octubre, hacemos la de los alemanes que se van todos a la playa, intentamos irnos a Tenerife y Mallorca, pues hacemos lo mismo. Yo creo ya te viene ese ramalazo que dices, necesito sol, y eso que, ya sabes, en Sebastián no es que haga un sol de radiar todos los días, pero ya el extranjero, al menos en mi caso, veo que no podría quedarme ahí toda una vida. Sí, es el comentario general de la gente que está fuera. Y es que en algún momento pues piensan en regresar. De hecho, ahora mismo no hay nada de motorsport en Euskadi, pero sí que hubo un proyecto muy potente como fue Epsilon en Euskadi y consiguió bastantes logros y tenía además un máster, pues que aunque nosotros por edad no nos fue posible hacer, pero ¿cómo crees que la presencia de un proyecto tan importante en motorsport afectó a tu forma de pensar o cuánta culpa crees que tiene Epsilon Euskadi de que tú hoy en día estés donde estás? Por entonces me gustaba mucho, ya por entonces yo en teoría tenía claro que quería ir, que yo quería estar allí, etcétera. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me acuerdo, la primera carrera que vi fue en 2005, las World Series by Renault, que fue en Bilbao. Esa fue una bilbainada espectacular con creo que lo llamaban Bilbao Street Circuit o Urban Circuit, no me acuerdo. Esa Urban fue Circuit me suena, aunque puede estar equivocado. Sí, exacto, el Urban Circuit, que era la gran bilbainada de meter un coche ahí en medio de Bilbao. Y esa fue la primera carrera y creas que no, yo que sé, al final tenías Epsilon que por aquel entonces, si no estoy equivocado, era en Azpeitia tenía una pequeña nave, porque antes de pasársela de Vitoria, si no estoy equivocado, era en Azcoitia, perdón, en Azcoitia tenían una sede y incluso fui a visitarles, les escribí y demás y me la enseñaron y era como tener un contacto ya real con automoción y decir, con las carreras y verlo cerca y decir, ostras, que está aquí, que se puede hacer algo. Y luego hice un curso en Vitoria, un pequeño curso de estos de verano, creo que adquisición de datos, si no estoy equivocado. Y ahí tengo la foto, justo además tengo por ahí la foto con el LMP1 y no sé, la verdad es que yo creo que fue un proyecto bonito y que nos ilusionó mucho a todos, yo creo, ver sobre todo en Le Mans y demás, veías cosas que eran reales y que eran aquí, que se podían hacer en casa y decías, pues oye, parece que hay opciones. Sí, de hecho, eso, el máster que tenían, o sea, nosotros ya no llegamos, pero la quinta anterior a nosotros, bueno, quinta o igual un poquito mayores, pero por ahí gente que está ahora mismo en el motorsport, como Andrés Castillo, que está ahora con Carlos Sainz y en el buggy eléctrico o Albert Fábregas, que le vemos en la televisión, creo que los dos hicieron el máster y luego estuvieron trabajando en Epsilon Euskadi. Exacto. Además, muchísima gente conoció mecánicos de equipos de Fórmula 1 que han estado en Epsilon,
compañeros de mi oficina de AUL también, que han sido personas de diseño, han estado en Epsilon. Al final ves que muchísima gente española o latina ha pasado por Epsilon porque ha sido, yo creo, era uno de los pilares del automovilismo a nivel nacional, incluso para toda la gente latina, una forma de entrada. Sí, me suena haber visto alguna foto tuya en las puertas de la sede de la última que tuvieron. ¿Conseguiste entrar o has estado dentro o simplemente estuviste fuera? Estuve dentro ahí hace ya años y cuando estaba operativa o la estaban montando por aquel entonces, me impresionaba mucho saber que había un túnel de viento, que todo lo que podían hacer, decías, wow. Y son instalaciones que sinceramente a día de hoy no he visto en muchos sitios más que en Fórmula 1, en equipos punteros, ¿no? Son instalaciones a un nivel altísimo las que hay allí y se te cae un poco el alma en los pies cuando vas ahí y ves que está todo abandonado. Ahora sí, pasé el año pasado en estas fechas además por ahí y está todo cerrado, abandonado. No sé, dices, ojalá me toque varias loterías y una de ellas la invierta para Motorsport. Sí que da pena, sí. Y ahora que estamos hablando de la época en la que empezamos o nos empezó a gustar el motorsport, ¿cómo de diferente lo ves ahora que estás dentro a cuando lo veías desde fuera de la televisión o en vivo en Bilbao, pero siempre como espectador? ¿Es muy diferente? ¿Ha cambiado mucho? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. A veces yo creo que no te das cuenta que estás dentro hasta que te das 2 pasos hacia atrás y dices, estoy aquí. Por ejemplo, en tu caso mismo, que hace muchas veces Abu Dhabi, ¿quién te iba a decir que vas a ir a Abu Dhabi a hacer carreras y demás? Que son cosas que, yo que sé, te pones en Abu Dhabi, usas el mapa, lo abres y te das cuenta dónde estás y dices, ¿pero qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y son esos momentos en los que te dices que impresiona bastante o dices, wow, aquí estoy. Y sí, a lo que es la competición en sí, sigue siendo gente rica que te hace coches que van muy rápido. A nivel básico, los fundamentos siguen ahí. Luego ya, pues la alta técnica ha cambiado, los reglamentos han cambiado y demás, pero los principios, y me hace gracia que ahora mucha gente de Fórmula 1 se queja, no sé qué pilotos de pago. La gente se piensa que hace 20 años llegabas con humildad y valores y vas a Fórmula 1. No, hacen falta... De 20 pilotos, 2 te llegan de puro talento, 1 te llega de puro talento. El resto necesita tener ese apoyo económico. Y por eso sigue siendo todavía. Sí, no, ahora es caro y yo creo que siempre ha sido caro. O sea... Sí. Eso sí, los presupuestos. Estamos dentro de este mundillo, y ves ahí niveles que dices, esto está completamente fuera del alcance de clásico chaval de la calle que tiene ilusión de... Quiero ser futbolista, pues o quiero jugar a baloncesto o lo que sea, pero para competición hace falta muchísimo dinero. Y ahora que estamos hablando de dinero, que también el dinero no lo es todo en esto de la competición, porque hay equipos con mucho dinero, y no estoy hablando de la Fórmula 1, estoy hablando de categorías inferiores como puede ser Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Carrera Cup, todas las que nutren a la Fórmula 1. ¿Qué crees que es lo que hace a un equipo ganador? Porque el dinero... y las instalaciones pues no lo son todo. Al final parece un tópico, pero el activo dicen o nos enseñaron que el activo más importante de las empresas son las personas y al final para mí una de las claves es tener un grupo de personas que estén muy motivadas y que sepan trabajar en equipo, tener acceso a unas instalaciones y saber y tener claro definido un objetivo. Quiero decir, si tu objetivo es... ir a una categoría, porque también vemos que hay equipos que están o estructuras que están en 1000 categorías distintas y eso tiene que ser muy difícil de gestionar, salvo que tengas estructuras muy definidas y un objetivo claro en cada categoría. Y al final la gente es la clave. Tú puedes tener mucho dinero, pero no vas a pagando, no vas a hacerte con los mejores, sino los que más fácil se vendan o sea más fácil comprar, por así decirlo. Al final con dinero... Sí, ¿Quieres decir, cuando hablas de estructuras separadas, pues me ha venido a la cabeza Prema, que está en un montón de competiciones a un nivel altísimo? ¿Quieres decir que cada uno de los equipos sea como independiente entre ellos? ¿O qué te referías con eso? Sí, o que más independiente, que tengan estructuras claras dentro de ellos, que evitar malabarismos de este fin de semana hago Fórmula 2, el fin de semana que viene hago Fórmula 4, pues porque al final creo que pierdes un poco la noción del tiempo, salvo que estés con una estructura muy clara y donde haya traspaso de información siempre y cuando sea posible, claro. Al final, si pueden compartir esa información.
Y luego, si el equipo ya tiene dinero, es perfecto porque eso permite pues infraestructura, bueno, material, buen equipamiento y comprar licencias de nuestro software, claro. Eso siempre lo recomiendo y que no duden en contactarme. Me imagino que es una pregunta que te hacen mucho y más de gente que no está en el motorsport trabajando, pero ¿te gustaría trabajar en la Fórmula 1? ¿Aspiras a llegar a la Fórmula 1? A nivel de trabajar solo para un equipo, o sea, dejar esto y estar en un equipo. Sí, eso es, a que estés contratado por un equipo y trabajes para alguno de los equipos que está ahora mismo en la Fórmula 1, sí. Diría que a día de hoy estoy contento de la posición en la que estoy, que es más flexible, perdón. Y ya tengo mis escarceos o mis flirteos con Fórmula 1 ya. Con esto estoy satisfecho con ya la etiqueta Fórmula 1. También es, a no ser, claro, que llega una oferta para ser el managing director de algún equipo, entonces igual nos sentaríamos a hablar. Pero de momento estoy contento con cómo estoy, la verdad. Sí, digo que es una pregunta que hace la gente normalmente que no está trabajando en el motorsport porque, pues sí, la aspiración cuando no estás ahí, yo creo que la de todos en algún momento ha sido, joder, yo quiero trabajar en la Fórmula 1, pero una vez te metes en el mundillo, pues ves que hay otras muchas posibilidades y cosas muy bonitas, como trabajar, pues eso, en la Fórmula 3 con gente joven, con coches ya bastante competitivos y potentes y que, pues eso, no, tu objetivo deja de ser la Fórmula 1 en algún momento. Sí, es justo eso. En proyectos que he estado relacionados con la Fórmula 1, el approach es distinto, vas a más, por decirlo, objetivo entregar. O sea, es un poco más, no admite tanta flexibilidad como otras categorías para las que trabajo. Es un trabajo distinto, es muy bonito, porque es Fórmula 1, lógicamente es muy bonito cuando me toca un proyecto en relación con la Fórmula 1, pero lo que tú dices, yo creo que una vez que estás dentro descubres categorías que son muy bonitas, donde te permiten desarrollarte incluso más a nivel personal y profesional, así que de momento yo diría que paso a paso veremos dónde lleva todo, pero no me puedo quejar. Cuando no estás en las carreras, ¿cómo te entretienes? Porque veo que corres o haces carreras de vez en cuando. También he visto que has hecho alguna carrera de resistencia con algún coche viejo. Me gusta mucho cómo suena lo de que he hecho carreras de resistencia. La gente va a pensar, pues piloto, es ingeniero, vaya partidazo. Es muy divertido porque entre 4 amigos compramos por 500 euros un Dacia, pero un Dacia que no pasaba la ITV allí en Austria, y lo llevamos en un remolque a Hungría, un circuito donde había, pues sería 1 kilómetro de circuito y había como 60 coches, o te puedes imaginar lo que era eso, y nada, 24 horas corriendo con ese Zarrio, así que dábamos vueltas, al final no acabamos, pinchamos 4 veces, al final el motor también no sé qué, al final partimos un palier, yo qué sé, o sea, fue todo un poco, era un trasto de coche y lo reventamos allí, pero en lugar de decir eso, digamos que he corrido carreras de resistencia, que eso lo tengo que poner así en LinkedIn, me gusta más. Y nada, realmente aparte de las carreras viajando, aprovechando que me toca viajar por clientes, intento siempre quedarme, si puedo algún día, para viajar, conocer el país, deporte todo el que puedo dentro de lo que me permite el tiempo y demás, y lectura, un poco la tranquilidad, o sea, es un poco combinar porque las carreras al final también te inyectan. Yo admito que cuando estoy de vacaciones sigo viendo carreras. No soy de los que dice, vacaciones. Yo no quiero ver carreras, que va, yo sigo viendo lo que echen por ahí. De hecho, te voy a hacer una pregunta que creo que yo mismo no sabría qué responder, pero si no fueras ingeniero de motorsport, ¿de qué estarías trabajando? ¿O de qué crees que te gustaría trabajar? O sea, me gustaría trabajar de esto 100%, pero si no hubiera sido ingeniero de motorsport, yo creo que sería... Ostras, es una buena pregunta. O sea... Creo que hubiera trabajado en una empresa más tipo oficina, lo cual hubiera sido una pena. El mundo se hubiera perdido un gran talento de la automoción. Se hubiera perdido. Pero yo creo que hubiera sido... Que eso monologuista en la Gran Vía. Tendría ahí mi espacio, mis monólogos, contaría mi vida. O igual como eres ingeniero de motorsport, usas Twitter para eso, ¿no? Porque veo que eres bastante activo en Twitter. Y hay gente que usa Twitter para aprender, informarse y otros para entretenerse. Debo admitir que yo lo utilizo muchísimo para leer noticias de motorsport, rumores, porque al final este mundo, y lo sabes tú bien, hoy es azul, mañana de repente ha cambiado y es blanco, en 3 horas lo que es blanco ahora de repente es rojo, luego es amarillo, o sea, todo cambia. Aquí lo que comentaba antes de que he visto proyectos de automoción. Un proyecto de automoción va, yo que sé, a 5 años vista. Un proyecto de carreras
va como máximo a un año. O sea, como muy máximo. Generalmente tú vas cada 2 semanas, tienes algo nuevo. En automoción manejan otro tiempo. Habrá de todo, lógicamente. Y, por ejemplo, ahora que dices Twitter, es que es muy buena herramienta para informarse si sabes a quién leer. Porque luego veo otras personas que... Digo, es que el peligro de esto también es que esto lo lee todo el mundo. Entonces, sí, que tienes que tener un filtro muy claro de saber bueno, leer puedes leerlo todo, pero saber qué estás leyendo en cada momento y ser muy consciente de ello. exacto. Y lo vamos a ver, por cierto, dentro de un mes ya, cuando empiecen a hablar de Alonso y Renault, habrá que silenciar Twitter, habrá que silenciar a ciertas personas para que no se nos suba la bilirrubina, porque el tema se va a poner muy, 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 muy... ¿Cómo llamarlo? No sé si llamarlo... empalagoso, vamos a ponerlo así, con el tema. Y supongo que el Marca empezará a hacer portadas de Fórmula 1. Supongo que un periodista no sé, creo que ahora está en La Sexta, empezará a hacer también titulares sobre qué va a pasar, o Movistar, mejor dicho, sobre qué va a pasar con lo fuerte que va a estar el Renault y la magia que ha traído Alonso, todo este tipo de cosas. De hecho, ahora que estamos hablando de Fórmula 1, ¿sigues la Fórmula 1? ¿Sueles ver las carreras? Sí. Todo, hasta los libres. No te digo pues nada. allí no has dejado de verla en ningún momento. Nada. ¿Has sido fan de Alonso? ¿Has sido fan de Hamilton, Jamás. de Schumacher? Schumacher siempre. Y lo de Alonso, máximo respeto, quiero decir, es muy bueno, pero vamos, a mí nunca me ha llamado la atención y nunca me ha... no sé, no he tenido la suerte de trabajar con él, así que tampoco puedo, no puedo saber cómo es. Lógicamente ha conseguido grandes cosas, es bicampeón del mundo, pero nunca ha sido su seguidor. Entiendo, también la parte positiva de esto es que ha arrastrado a mucha gente a Fórmula 1 y quizás esto nos ha permitido tener la Fórmula 1 abierta durante varios años. Sí, creo que los que tenemos, pues eso, que ya estamos sobre los 30 años y empezamos o nos gustaba el motorsport porque nuestros padres veían las carreras o porque algún conocido nos introdujo antes de que Alonso llegara y teníamos las luchas que estaban ahí Schumacher o Häkkinen, esta gente. Entonces, como que te enganchaste antes de que entrara Alonso y luego, sí, a mí me pasa algo parecido que a ti, sí. Sí, luego te enganchas antes y luego casi que... Lo malo que se ha hecho aquí en España, yo creo, es el fanatismo. Se ha utilizado mucho el fútbol para la Fórmula 1. Entonces, al principio elige o Barça o Madrid, elige o Cristiano Ronaldo o Messi, se utilizó para la Fórmula 1. En el sentido de, si eres de Alonso, tienes que estar en contra del resto. O sea, si ganaba Raikkonen, era malo y era el enemigo. Si Hamilton le ganó a Alonso, era porque le estaban trucando, que eso tampoco se me pareció espectacular, le estaban trucando el coche para que fuese mejor que Alonso. Es decir, en un deporte en el que el campeón, pongamos, el equipo campeón se lleva 200 millones de euros y el segundo se lleva 120, que estoy diciendo cifras por decir, pero para que veamos magnitud, la gente se pensaba de verdad que le estaban trucando el coche a Alonso. O sea, que le estaban haciendo ir más lento que Hamilton. Entonces, ahí es cuando dices eso, que hay que saber qué lees y qué no lees y ser consciente de ello. Sí. Exacto, hay que filtrar un poco. ¿En qué canal de televisión ves? ¿O en Austria tienes la opción de tener Fórmula 1 TV? O... En Austria tenemos la opción de F1 TV y ahí es donde veo todo. Si no, también hay el canal austriaco, ORF, que echa las cadenas abierto. Pero siempre utilizo la F1 TV para verlo. Además, ahí puedes quitar los comentaristas, puedes poner diferentes idiomas y más. Así que mucho más cómodo. Y por desgracia no sé si debería decirlo, pero me ha tocado Movistar alguna vez y bueno. Es una pena que, por así decirlo, con la gran capacidad técnica que hay de ingenieros españoles en todas las categorías, creo que en el periodismo masivo, es decir, el que se retransmite en cadenas de televisión, no estamos a la altura. Hay muy buenos periodistas de motorsport en España, muy buenos, buenísimos, pero parece que los que llevan el micrófono y se ponen delante de una cámara han tocado la mala suerte de que son posiblemente los más fanáticos y es una pena. Sí, la mayor diferencia yo suelo intentar, a veces veo Movistar TV y a veces veo Sky y yo la mayor diferencia que veo es que en Sky se meten más en aspectos técnicos durante la retransmisión, no voy al precarrera, poscarrera o demás. Y sin embargo, eso en Movistar TV como que dejan eso un poco más de lado y van a la pura retransmisión de lo que está pasando de forma bastante subjetiva. Exacto, y eso al final también hace una cosa, que es que la gente no se llega a enganchar del todo, porque en el momento en el que una carrera sale aburrida,
la gente es aburrida al cambio. Entonces, no tiene tanto interés en la técnica, en entender por qué la carrera está estabilizada, por qué puede pasar todavía algo. Pero entiendo también que es un poco el precio que hay que pagar para que lo siga un mayor número de gente, pero lo dicho, yo animo a la gente a que busque cuentas por redes que le pueda ser de interés, que lea por su cuenta, que se informe y que al final se va enganchando un poquito a poco. Yo creo que se va leyendo todo lo que hay detrás un fin de semana. Sí, cambiando un poco de tercio y volviendo a un tema que has tocado al principio de forma muy breve, Fórmula Student. ¿Cómo ha afectado la Fórmula Student en tu carrera o en que tú hayas llegado a ser lo que eres ahora mismo? Creo que es uno de los pilares también. Al final era la opción de poder trabajar con un grupo de amigos y hacer un coche de carreras y ir a circuitos de carreras, que era bastante... Bueno, es algo, sinceramente, que si me lo dicen hace 20 años firmo. Y te permitía ver un poco, pues también, cómo ese proceso de cero a hacer algo, a tener algo corriendo. Eso es algo de las claves y gozabas una libertad que apabullante, es brutal la libertad que teníamos para comprar cosas, tú y yo compartimos equipos, aquí te acordarás bien. Sí, de hecho, para eso nos conocemos, sí. Exacto. O eso es lo que diremos a la gente. Para comprar, para desarrollar, te da una libertad brutal y muy buenos recuerdos de esa época. Y al mismo modo, cuando vas a carreras y coincides con gente, acabas hablando de cosas y, tú de caño eras, pues yo estoy en la Fórmula Student de este año, pues yo también, tal, y coincides con mucha gente en el sector que hemos pasado todos por ahí. Y lo cual también me iba a decir o a criticar el sistema actual de la Fórmula Student, aunque es una crítica que era el saco roto, pero ahora leo que están pidiendo ya coches autónomos, full electric, autónomos para puntuar de forma obligatoria, etcétera. Y al final lo que van a hacer es irse un poco a poco cargando ese espíritu de un grupo pequeño de gente hace cosas. Pero bueno, piden más. Sí. No sabía que estaba yendo en esa dirección la Fórmula Student en este momento y me suena un poco a lo que está pasando con los coches de calle y la política y cómo dirigen estos lo que está pasando con la automoción. Pero bueno, sin meternos en eso, ¿sigues involucrado ahora en la Fórmula Student o ya la has dejado de lado o todavía? Porque creo que existe la posibilidad de ir como juez o como invitado y cosas así. La verdad es que por el calendario de carreras, porque siempre había algún evento de Fórmula Student, suele coincidir con alguna carrera, alguna categoría. No he podido ir de juez todavía. Lo que sí que he hecho hasta ahora, lo que hago en AUL es damos soporte a universidades. Entonces, a universidades que soliciten y que pasen un filtro de la empresa, les cedemos licencias de nuestro software de simulación. Y eso lo pueden utilizar ellos para desarrollar el monoplaza, para preparar la design, etcétera. Y esto sí que he hecho y ahora soy la parte de AUL, soy el que lleva un poco toda esa gestión de universidades y de diferentes equipos. Y para mí ha sido bonito pues estar del otro lado ahora y pues distribuir licencias para equipos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, incluso Japón, en España también. Así que he pasado un poco ahora al otro lado. Antes has dicho que los aviones no lees porque te duermes, pero creo que lees bastante. ¿Qué libro recomendarías? ¿O qué tienes en la mesita habitualmente? ¿O qué tipo de libros lees? Me suele gustar novela histórica, que parece un poco como, no sé, salir un poco de lo que es la técnica. Sé que recomendar sobre carreras y más, tengo una larga lista que yo he encantado de recomendar. Estoy ahora también con uno que se llama Lluvia Negra, que es sobre la bomba nuclear en Hiroshima y lo que afectó a la gente y demás. Pero también de carreras hay libros muy buenos que recomiendo. Incluso recomendaría leerse biografías incluso de pilotos, ingenieros y demás, porque te dan una visión interesante de cómo son las cosas allí. Y luego también hay muy buenos de Tune to Win, el de Adrian Newey lo tengo pendiente. Yo creo que tú te lo habías leído ya, ¿no? El de Adrian Newey. El de Newey no he leído, el de Ross Brown hace poco, pero el de Newey creo que no lo he leído, ¿no? Mira, el de Newey tengo yo pendiente, además lo tengo para estas Navidades. Hay muy buenos libros, la verdad, por ahí para quien interesa automoción, pero yo me suelo salir un poquito y más novela histórica para desconectar un poco de... Sí, de hecho me has dado la idea porque pues ahora no vamos a nombrar todos los libros que hay, pero igual en la página web, en entrecircuitos.com, abro un apartado y pongo una serie de libros que pueden estar interesantes para leer. Sería bueno, porque además yo creo que hay, como siempre, libros para el que quiera meterse a técnica hasta el final y libros para que quiera una parte un poco más animada.
por ejemplo, para eso me viene Steve Matchett, creo que se llama, tiene muy bueno sobre... Steve Matchett era un mecánico que estuvo en la Benetton y tiene un libro muy bueno que es, creo que se llama Life in the Fast Lane, si no recuerdo mal, porque es uno de los que estuvo cuando el famoso incendio creo que era Jos Verstappen en Alemania, que se quemó el coche justo cuando estaban reposando, pues él creo que estaba en uno de los mecánicos, pero bueno, él tiene muchas vivencias y hay libros muy buenos, eso, que no se meten en la técnica, pero que son muy interesantes, así que ya encantado de colaborar, si se puede, con esta parte. Sí, ya le voy a dar una vuelta. Y ya para ir terminando, y el problema es que esta sección siempre la pongo al final de todo y creo que igual hay que moverla más hacia adelante porque es de bastante interés y me gustaría que el podcast, además de para entretener, sirviera un poco para esto. ¿Qué recomendarías tú a alguien que todavía no se ha introducido en el mundo de las carreras? Y no hablo a alguien que vaya a estudiar una ingeniería, sino a pues, alguien que también que pueda querer ser mecánico, incluso piloto. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué crees que deberían de hacer para tener una carrera satisfactoria en el motorsport? Yo me acuerdo, a mí me dijeron hace muchísimos años, yo hace muchos años, como ahora también, perdí un poco la vergüenza de preguntar a la gente cosas. Entonces yo me acuerdo que durante los veranos, al acabar el colegio, enviaba emails a equipos. Y en aquella época teníamos en España BCR Competición, teníamos Racing Engineering, donde estaba Alfonso Orleans, un montón de equipos. Me acuerdo escribir y que me contestó Alfonso de Orleans y le preguntaba justo esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer si quiero entrar en las carreras? Y una de las cosas que me comentó fue, al final no importa lo que estudies, sino cómo lo estudies. Tampoco importa dónde lo estudies, sino cómo lo estudies. Se tiende muchas veces en competición a decir, no, si quieres hacer competición tienes que irte a Inglaterra a estudiar. Creo que eso es un mito. Creo que es verdad que están ahí más cerca de equipos, pero no olvidemos que si vas a Inglaterra, ya, por ejemplo, pongamos un caso de un ingeniero, eres tú el que se tiene que mover para ir a los equipos. El mercado allí es muy amplio, hay muchos estudiantes con ganas y es uno el que tiene que moverse, tienes que ser proactivo. Y lo mismo si quieres ser mecánico, si quieres ser periodista deportivo para competición, yo creo que uno tiene que ser muy proactivo y todo, pues el día a día, al final, pues leer, buscar la pasión de, pues oye, no te lees, en lugar del marca, te lees la Racetech, te lees libros que hablen del tema que más te interese, te vas empapando un poco, también picar de diferentes categorías, no solo Fórmula 1, también pues miras, yo que sé, Fórmula 2 es preciosa, es de las categorías más bonitas que hay en cuanto a luchas, Fórmula 3, tienes el Super GT, tenemos una reventa que es brutal ahora, que es YouTube, que tienes todas las categorías, te explican técnica, tienes podcast como este mismo, que es muy interesante para conocer gente de dentro. Yo creo que uno tiene que ser proactivo, ¿no? No perder el tiempo de... O sea, nada va a llegar solo. O sea, no es, quiero llegar a Fórmula 1, quiero llegar a la competición, vale, voy a Inglaterra, cojo un avión, estoy en Brooks, hay 200 chavales igual que yo, bueno, no pasa nada, alguno me llamará. Eso no va a pasar. O sea, y que no pierdan la ilusión, sobre todo que lo hagan con gracia, que al final, como me dijo una persona también, es que luego llega el tío Pac con las rebajas. Es una frase que para mí era como, hay que hacer con ilusión. Si es lo que te gusta, pues pon ilusión y el día a día y no... Sí. Hay que moverse y buscarlo, que estando en el sofá no te va a llegar. Exacto, y que no pierdan, sí, que nunca pierdan, que se quiten el miedo y que no pierdan la ilusión, sobre todo, que no va a ser fácil, pero que una vez, también te digo, una vez que entren en competición, yo creo que una vez que abres la puertecita, es como en Narnia, ¿no? Así abres el armario, de repente está todo ahí. Una vez que entras, es un mundo pequeño, pero que estás ya dentro. No sé, igual te ha pasado a ti lo mismo, yo creo, porque equipos en los que he estado y te he mencionado, por ejemplo, si te conocían, al final te conocen. Entonces, es un mundo pequeño, cuesta entrar, pero una vez que estás dentro, estás dentro. Sí, así es lo que dices. Al ser un mundo tan pequeñito, una vez consigues empezar a conocer a la gente, conocer los equipos, ver cómo funciona todo, pierde la complicación que aparentemente tiene cuando no estás dentro, sí. Exacto. Y es eso, proactividad, no perder la ilusión y recordar siempre que una vez que estás dentro te agarras con uñas y dientes el primer año, el primer mes y luego ya a disfrutar del camino, esforzándote lógicamente. Que al final hay que ganar y para eso estamos intentando trabajar, ¿no? Para ganar carreras. Que si lo piensas también, bueno, es parte de es de los pocos trabajos, ¿no? Que tienes el plus.
podemos ganar carreras. Es un poco, no sé, a mí me sigue despertando esa ilusión poder ganar. Sí, que cada vez que haces bien el trabajo tienes esa recompensa al momento, ¿no? Eso es. Y no venirte abajo si en la primera curva el piloto se choca y todo el trabajo de 2 semanas se va. Eso también hay que aprender. Bueno, Gorka, muchísimas gracias por haber participado y mantenemos el contacto. Un saludo. Un placer. Un saludo y que vaya muy bien y muchísimas gracias por invitarme.